akakamchakka katayam electopigalik di senak kariyama ka. Ore la apero nyangareko hala ore la uwi onya abe e ore mbaya. Kakal jari da komi kom na cakdatara nyanya tak. Kariyama ka para hayam hisset viralik ka. Jadi nyanya tak. Kata kita dah lokta ke kalau sewa dekat nanya tak sin ke sana kerkan cari tak tak jibu kal viral ni komunikator. Porque en cheje yeta en sokta ke cheje hawokta ke. Me parece que es un intento más de rescatar algo que ya está muy quebrado. Me parece que el Bicentenario tiene mucha identidad en Buenos Aires, pero fuera de Buenos Aires no funciona, con lo cual el proyecto federal se diluye. Aquí en Salta el Bicentenario no explica nada y más al norte menos aún. Seguir viviendo en esta libertad que tenemos, la paz de la cual gozamos y estar siempre dando algo a la patria. Y mío que poco, mío que tenemos que levantarnos pobre y débil, tenemos que levantarnos por un árbol así, como un bastón. La historia oficial que se nos cuenta sobre el movimiento revolucionario de Mayo nos cuenta nada más que una parte del programa de Mayo, que es la parte, digamos, liberal, la lucha por la igualdad de derechos de todos ante la ley, la igualdad ante la ley, como reivindicación básica. Y omite otro dato que creo yo que está en los mejores pensadores de Mayo, como Emmanuel Belgrano, que fue importante por su ideario económico y social, en Mariano Moreno, que es entender a esta Argentina que nacía, esta invención poética, diría casi, no como un conjunto uniforme, sino como un conjunto de pueblos. ¿Cuál es la primera celebración que se hace del 25 de mayo de 1810? Un año después, 25 de mayo de 1811, Juan José Castelli, en el portal de Tiahuanaco, que era como decir en un centro cultural importantísimo para los pueblos originarios del entonces, hasta poco antes virreinato, proclama la libertad de los pueblos indígenas y lo hace con una proclama que tiene una particularidad. La Junta manda esta proclama en castellano, pero se traduce simultáneamente al quechua y al aymara. Me emociona pensar en este gesto, esta generosidad de una revolución que había nacido como porteña y en Buenos Aires y sin embargo está teniendo su primera mirada fuerte sobre las comunidades indígenas. Da fe de un ideario muy generoso que después las clases dirigentes argentinas no han sido fieles a este ideario. Bueno, ayem himana lanat potaina pokna de ayem komlek kata Wuriknya cik da yembiregan en awakarakya de la cita kayayaten que kaita la historia de la candokiak de la zona teña que más kay waton de la comunidad la primavera la zona teña en a 170 kilómetros de capital de Formosa. Estamos dentro de un terreno que fue otorgado en el año 40 por el Estado Nacional. Si usted me dice que estamos en algo ilegal, bueno,
el Estado es el responsable de lo que nos está pasando. No es porque yo quiero inventar esto y yo lo quiero sacar tierra a otras personas. Yo estoy queriendo poseer esta tierra que fueron terrenos de nuestros antepasados. Porque estos siempre fueron terrenos indígenas, pero legalmente fueron expropiados por decreto, por leyes. Entonces yo no puedo salir acá. Y cuando las autoridades se enteraron de que yo estaba instalado en este terreno, entonces hubo una movida muy importante a través de la policía de la provincia que nos controlaban de dónde nos íbamos, si teníamos un DNI para salir a comprar en Laguna Blanca, si no, y nos vamos entre tres, nos dividen. Era una presión, pero impresionante. La policía entraba acá de noche con caballo, con perros y siempre intimidando a la comunidad con un disparo de arma de fuego. No teníamos agua porque la policía no nos permitía llevar agua a cargar en estos bidones para ir a buscar agua a nuestro vecino. Entonces los muchachos empezaron a rondear acá. Hicieron las flechas, agarraron lo que podía. Yo les decía a los hermanos así en mi idioma, en Com, le gritaba para que no avance sobre donde estábamos nosotros, y yo les decía que quédense ahí por cualquier cosa, si la policía nos golpea acá, entonces pueden venir acá como apoyo. Entonces lo más interesante de todo esto, que las mujeres empezaron a juntarse y también a arrimarse. Fue algo para nosotros muy importante, porque estábamos en un terreno que es ahí donde recién nos informa que es el gobernador, es el que compró esta tierra. Por eso está custodiado por la seguridad de la provincia. Salimos sin conversar, sin decir nada. Solamente nos despedimos cada uno en su casa y era un dolor muy, muy profundo. Claro, en el año 10 había una posición que yo diría ilustrada, heredada de Félix de Azara, que era, yo diría que anticipa un poco la posición de la tierra para el que la trabaja. Él sostenía que no podía haber latifundios si un país quería progresar. Y esta es la misma posición que más tarde va a tener Artigas, acompañado por los jefes de los pueblos libres, ¿no? Por los caudillos de Corrientes, de Entre Ríos, de Santa Fe. También es otro ideario que fuerte en el sentido de decir, no es posible una república de iguales cuando tenemos una desigualdad de base en el reparto de la tierra. Sí, estos desalojos ya vienen del 2000 más o menos, ya empiezan los desalojos. Antes teníamos, mucho antes, pero no así, tan fuerte como ahora no. Ahora se ve que estos lugares valen mucho, se ve que hay mucho negocio con esto, es como una lotería mobiliaria, porque Villa La Angostura en sí está sobre el territorio, porque en el tiempo de Roca entregó el condominio del lote 9 con 625 hectáreas a Paichili y Andriaola, a los dos loncos. Por su colaboración, creo que colaboraron mucho los viejitos en ese tiempo, ¿no? Entonces para recompensa le dieron el territorio. Y después por los años también de estar en el territorio, porque mucho antes estuvieron ellos ya. En 1902 fue donde se entregó el condominio, pero más nacieron todos acá en el territorio. Entonces ya desde ahí empezaron los negocios, a sacarle las tierras, ya dentro parque, ya a tomar dominio la leña, los animales, la comunidad. Y se empezó a perder todo lo que es nuestro, ¿no?
Villa Langostura es todo el territorio, entonces siempre se vivió dentro del territorio. Incluso tengo familias todavía, en Villa Langostura está toda la familia. Es territorio también, nada más que el Estado le ha hecho las rucas y le ha medido sus mismas tierras y le está vendiendo sus mismas tierras. Cuando en la Patagonia se ha establecido una estancia, ha sido sobre mucha muerte, mucha persecución. No es que no había nadie, no es que había desierto. Esto es una forma de publicitar una operación inmobiliaria de privatización del suelo. Entonces, ¿cuál es la soberanía nacional? ¿El territorio? ¿La defensa de un espacio territorial? Los indígenas no se van a ir de este espacio territorial porque en él han habitado desde antes que se creara la Argentina. Ese es el tema de Mayo, es una revolución, pero es una revolución anticolonial que genera las condiciones para que exista la Argentina como país independiente. Pero desde el punto de vista social, más allá de la libertad de los vientres y una serie de medidas que podríamos llamar progresistas que se van a ir tomando, lo de fondo es el continuismo de la estructura socioeconómica que se heredó de la colonia. No son los sectores más populares los que ponen la dirección y el programa, sino que son sectores que tienen contradicciones con el colonialismo, pero que al mismo tiempo se encuentran bastante cómodos en el contexto socioeconómico que va a dejar el colonialismo. Soy Susana y soy pescador. Aprendí por ser pobre, porque no tenía trabajo y tenía 2 nenas para mantener y tuve que salir a pescar porque no había nada. Y en la pesca se gana. Nosotros pescamos a mano. Si hay que sacar 70, 80 kilos, hay que estar de la mañana, de las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde más o menos. Y si ponemos espineles, eso, vienen los paraguayos y a veces si nosotros no pagamos para entrar a pescar, ellos alzan todo. O sea que todo lo que tenemos, pescado, si tenemos pescado y la embarcación. O sea que la verdad que no entendemos cómo puede ser que después de la represa nosotros no podamos pescar. Y me atraparon y me llevaron al otro lado, se sembraba uno y me sacaron todas las embarcaciones, todas las cosas, pero a mí nunca me devolvieron. Pero hay muchos botes paraguayos que entran a pescar acá. Con los milicos paraguayos se arregla. Si nosotros arreglamos, entramos y pescamos. Y sería lindo que no nos persigan tanto para poder pescar. Pero si es que no nos persigue, o sea que, bueno, a nosotros los argentinos nos prohíben muchas cosas. Y sin embargo ellos son los que más se bajan acá en la tierra argentina y nosotros no les decimos nada. Sería bueno que sea todo por igual. O sea que si se le prohíbe a uno, que sea parejo, Paraguay y argentino. Estamos en un territorio argentino, correntino, un territorio insular, pero que a su vez las aguas jurisdiccionales son paraguayas, con todo lo que esto acarrea, ¿no? Más allá de que convivimos con el pueblo paraguayo en lazos de hermandad y constantemente tanto las familias argentinas como las familias de Paraguay vienen a este territorio y nosotros vamos al territorio de ellos, pero sí hay marcadas diferencias en cuanto es a la situación de los pescadores y todo lo que ello acarrea.
trabajo de hormiga, le dicen, porque igual que las hormiguitas están caminando, van y vienen las hormigas y así mismo. Siempre las hormiguitas trabajan así en grupo. 15 pesos, 40 pesos se ganan. Hasta 50 pesos algunos ganan. Bueno, nosotros comenzamos de las 8 de la mañana hasta las 1, se cierra la frontera de Bolivia. Bajamos todo tipo de mercadería. Sí, está bajando, digamos, aceite, viandada, cerveza, de todo. Y había muchos problemas, se quería pasar todo en camión, exportación, pero hay mucha gente que pelean siempre por estar haciendo bloqueo, corte de ruta, para que ellos viven de esto. Solamente queríamos facilitar ahora, ¿para qué? Para que hagamos igual que los otros fronteras que hacen el Pocito, no sé, Yacuigua, que digamos hacen con un carrito, ¿ves? Para ellos mismos, para que no olviden el hombro, para que lleven así, pero recién estamos por ese plan B. Nosotros estamos así en negro, ¿ves? Por ahí pensamos pedir una ayuda, esas cosas, pero creo que siempre nos cierran las puertas, ¿ves? Vamos aquí a la municipalidad, a todos lados, siempre nos cierran las puertas. Yo ya la espalda lo tengo lastimado, ¿ves? Por ahí algunas partes, así la harina me cansa, la harina agito rápido, la harina ya me cansa, me duele la espalda ya no tengo mucho aguante, ¿ves? Sí. Porque es cansador, venir, volver, querer cargar y descargar, volver a volver así. Hay compañeros que son mayores también, ahí creo que hay uno son hasta 50 años andan bien todavía. Sí, a los chicos sí, se les jode más, pero la única forma, porque aquí en conjunto labura gente boliviana. La mamá, los chicos, todos laburan para llevar el pan a la casa. Hay muchos racismos, digamos, hay mucha discriminación porque hay bolivianos que venían a trabajar, así, ¿ves? Por ahí hay, porque siempre hay peleas entre los bolivianos y los argentinos, siempre, ¿ves? Pero sin embargo, todos somos algunos, se sentimos hermanos, ¿ves? Hay mucha gente que ha sido golpeada, hay así mucha gente, digamos, lastimada y blanquita su cosa. Y los gendarmes, algunos que por ahí se comportan mal, les van, son muy duros. Varios amigos yo tuve, ¿ves? Que fueron allá y tuvieron problemas con la policía y allá lo machucan. Lo dicen gaucha ya, ¿ves? Son gauchas y nomás lo quieren golpear y esas cosas. Con las mujeres, los gendarmes, un cachito que no son tanto así. Con algunas, ¿no? Por ahí algunos, con todo, ¿no? La mujer tiene un poquito más de... Los gendarmes mismos están buscando algo, ya de ser otra cosa más y bueno, por ahí no son tantos. Pero con la gente con los varones sí. Hay una construcción social y casi diría popular de la frontera. Había áreas de frontera que no estaban tan marcadas por la raya, ¿no? Por el límite, hasta acá llegó tu país, allá empieza el otro, sino que hay regiones de cultura compartida, hasta con formas idiomáticas muy similares o iguales. Que esto es una construcción cultural que se llevó a cabo a lo largo del tiempo. Los pueblos nunca fueron consultados a la hora de establecer las fronteras. Del mismo modo que, aún en regímenes representativos, como el que felizmente tenemos, no son muy consultados a la hora de establecer una política exterior. Yo creo que la soberanía del argentino, del uruguayo, de Brasil, no se afectan porque haya algún quilero o porque alguien lleve algo, no sé, 2 kilos de harina de contrabando desde Chubut hacia Río Negro. Eso no es una grave amenaza para la integridad del país. Las amenazas son otras. Argentino lo más grande para nosotros, para mí principalmente, porque soy bien argentino y bien correntino. Hay que festejar porque es país, es nuestro, lo queremos, yo lo quiero. Y yo creo que hoy en día no hay mucho positivo que digamos. Hoy, los que vivimos en estos 200 años, pasaremos a la historia, porque no todas las generaciones van a estar en un acontecimiento tan importante. Por cierto, la Revolución de Mayo marca una interrupción en lo que fue la tradición colonial en materia educativa. La revolución trae las ideas de la Revolución Francesa, de la enciclopedia, de la fisiocracia, e instala un nuevo vocabulario, una nueva jerga: soberanía, patria,
ciudadano, y todo esto en algún punto apuntaba a una regeneración política y moral de la población, y para esto un papel fundamental lo iba a tener la escuela, junto con la prensa y las bibliotecas. En este sentido, digo, alcanzan con leer las memorias de Belgrano, algo de Moreno en la Gaceta, para tomar conciencia de lo importante que fue la educación para los hombres, algunos de los hombres de la Revolución. Porque, bueno, también se asociaba la educación no solo a la formación de una ciudadanía, sino que también se asociaba la educación al progreso económico y a la felicidad, que eran los términos con los que se hablaba entonces. Bueno, yo estudio y bueno, trabajo también ayudándole a mi familia en la casa y en la chacra. Voy a la extensión áulica del Colegio Dr. Adolfo Conte. En realidad la extensión áulica empezó hace 3 años más o menos, y están segundo, tercero, primero, segundo y tercero. Y este año veremos si se abre el cuarto. Aparte hay más chicos que están pensando en venirse para acá si es que se llega a abrir. Los maestros vienen del otro colegio. Sí, en lancha se cruzan, sí. Y después llegan acá en camioneta, en moto. Ellos vienen todos los días porque trabajan también allá, entonces vienen acá y después se vuelven a ir. El año pasado fue algo corto, digamos, porque vino lo de de la gripe. Ajá. Y después creció el río y todo lo demás, había una cantidad de problemas, y entonces pararon las clases y todo. En la segunda mitad del siglo XIX hay un impulso muy importante, no solo a la creación de escuelas, sino a forjar un sistema educativo. Esto es tener leyes, un erario público que financie la educación, un equipamiento, una infraestructura edilicia. Es una educación con sus más y sus menos. Cuando Sarmiento o su discípula Juana Manso, sucesora de Sarmiento en muchas tareas públicas, proponía desterrar el poncho y desterrar el chiripá a partir de la educación, en algún punto uno ve allí con esta idea civilizatoria la exclusión de ciertos contenidos culturales o tradiciones culturales que esta educación traducía en clave de barbarie. Sin embargo, también hay que leer con sus más y sus menos, aprender a leer a Sarmiento, y Sarmiento también, y esto lo diferencia notablemente, por ejemplo, de Bartolomé Mitre, cuando hablaba de educación, hablaba de igualdad, cuando hablaba de educación para todos, hablaba de inclusión. Los chicos me cuentan que se levantan a las 4 de la mañana para estar a las 8 en la escuela. Vienen a caballo o a pie. Este año probablemente van a empezar a construir el edificio propio de la extensión áulica, que no tiene edificio tampoco. Y otro como problemática más grave todavía es la falta de profesores por ahí que quieran venir a enseñar y a establecerse en la isla. Sí hay mucha, ¿cómo podría decir? Muchos chicos o jóvenes en edad escolar que no van al colegio. Muchos que no saben leer y escribir. Bueno, como salida laboral, no, únicamente la industria del empleo público, digamos, en alguna oficina o de la municipalidad o del hospital o policía o algo así. Después otra salida laboral es lo que por ahí aprenden en la casa, o si los padres son productores de chacra o lo que sea, bueno, seguir con eso. Pero otra salida laboral. Esto está acá nomás. Después cuando yo digo yo soy de Atreuco, ¿cómo digo yo soy de Atreuco? A ver, César. I am, bien Gaby. I am. Nicanor para decir ella es de Chiquilihuín.
Vos porque faltaste mucho y no tenés que faltar. ¿Para cuándo? ¿Para qué pronombre los usamos? Ya acá lo tengo yo. Bueno, léelo, Javier. No, pero no lo tengo. César. ¿Qué me faltaría acá? ¿Vieron cuando yo le digo Peucalial, que quiere decir adiós en mapuche? Ese como soplo es Perú. Peu. A ver cómo es. Peucalial. Peucalial May. May es sí en mapuche, significa Peucalial, así entonces está bien. Peucalial. Bueno, ¿qué otro país? No, es muy difícil. A mí no me gusta mucho. Está bueno, pero es difícil, ¿no? Cuando viene gente de afuera, de otros países. Gabriel tiene un camping en la casa. Sí. A veces los que vienen saben hablar bastante español. Ese afán normalizador, esa intención de formar cuerpos útiles y productivos para la guerra o para la producción, significó la exclusión de muchos. Quedaron afuera las poblaciones indígenas, segregadas espacialmente y también culturalmente. Quedaron afuera todas las culturas de las poblaciones migrantes. En esos tiempos se entendía que había que educar al inmigrante y no brindar una educación para el inmigrante. Hubo también mucho dolor en estos procesos educativos. Al principio de mi carrera yo no lo usaba, es más, lo prohibía. Primero porque teníamos como el discurso de que le hacía mal a los chicos, digamos, hablar el guaraní en la escuela, que dificultaba el aprendizaje. Siempre me acuerdo de una mamá que entró al salón y le dijo a su hijo así, se paró frente a la clase y le dijo, vos no hables en guaraní porque después me haces pasar vergüenza. Siempre estaba como muy oculto, ¿no? Como que no se tiene que hablar en guaraní porque no llegás a tener cierto estatus social, que sos el mencho, el guarango, bueno, todo connotaciones así no agradables, ¿no? En mi escuela en este momento oficialmente no se usa el guaraní, solamente a puertas cerradas y bueno, los chicos